En esta ocasión vamos a hablar de la lengua tehuelche, pero primero debemos saber su contexto histórico. Los tehuelches eran un pueblo nómade que residía en la Patagonia Argentina. ¿Eran los únicos en la Patagonia? No, convivían casi pacíficamente con los mapuches, pampas, selkman, entre otros. ¿Por qué se llaman tehuelches? En realidad se llamaban Aoniken, que significa gente del sur, pero los mapuches comenzaron a llamar a todos los que vivían en el estrecho de Magallanes tehuelches, que significa gente brava. Vivían en grupos de no más de 100 personas y se cree que debieron existir 40 grupos aproximadamente, cada uno con su propio dialecto. Su lengua era muy sintética y sustantival, empleaban varias reiteraciones de una palabra en una sola oración. Hay muchas palabras que se repiten varias veces. El hablar, ¿va? La lengua yo digo que es muy compleja, más bien a nivel fonético, fonológico. Es una lengua que manifestaba en los años 80 todavía haber sido una lengua tonal. Usaban los verbos en infinitivo. Por ejemplo, en esta oración, literalmente se puede traducir como no calmar haber viento, que en español sería no calma el viento. Esta lengua sufrió múltiples modificaciones por las interacciones con los pueblos mapuches y colonos galeses. A este proceso se le llama sincretismo étnico-cultural. En 1886 ocurre el primer encuentro entre tehuelches y galeses en las costas de Rawson. El primer encuentro que hubo entre los pobladores originarios y los galeses que llegaron no fue inmediatamente acá en Puerto Madryn al llegar, sino que fue varios meses después, en abril del año siguiente, cuando estaban celebrando un casamiento y apareció una familia tehuelche. Y primero no sabían muy bien qué hacer. Y bueno, en definitiva los hombres decidieron todos irse a reunir para discutir cómo enfrentarse o cómo qué hacer, porque además no se comunicaban, no tenían el mismo lenguaje, tenían un montón de miedos. Y mientras tanto las mujeres quedaron allí con el matrimonio y como veían que los hombres tardaban y tardaban, decidieron cortar la torta de bodas, que es la torta negra galesa que se ha difundido ahora, y comenzar a repartir. Algunos decían que después a la tardecita, esto me lo contaba una tía mía, que a la tardecita después de ese momento, cuando ya había transcurrido el casamiento, estaba la celebración, este matrimonio hizo fuego, hizo señales y entonces alrededor de toda la barda apareció la tribu que estaba esperando esa señal, porque esa era la señal que marcaba si habían sido bien tratados o tratados mal. En 1878, un año antes del avance militar sobre los territorios indígenas, Estanislao Ceballos, asesor general de Julio Argentino Roca, justificó los desplazamientos y asesinatos de los mapuches bajo el argumento de que eran invasores llegados desde Chile. A partir de ese entonces, los tehuelches fueron considerados como los verdaderos indios argentinos. Entre 1898 y 1927 se reservaron 6 predios para ser ocupados por las familias indígenas tehuelches, mapuches y mapuches tehuelches, con permisos de ocupación colectivos, otorgados mediante decretos firmados por los presidentes de la nación. El Estado argentino incorporó nuestro territorio al Estado Nacional, pero a nosotros no nos incorporó, se olvidó de incorporarnos a nosotros. La primera de estas reservas fue la que corresponde a la actual comunidad tehuelche Camusu Aike. Nuestros antepasados fueron prácticamente sacados de su tierra, de su hábitat, de sus costumbres. Y esta comunidad existe desde que el Estado cuando vino con sus fronteras, con sus alambrados, con sus divisiones, decidió que a los pueblos originarios se le diera lotes, ellos le ponían reserva, o colonia, le decían. Y bueno, como sé que quedó como reserva. Antes era Chopti, pero le pusieron Chopti. Lo nombraron a los indios así.
Después ya empecé a nombrar simple, igual que acá como Soiki. Como Soiki le dicen antes era Kamsu, Kamsu, que dice flamea, Kamsu, cosa que flamea. Hay que lugares, como Soiki. El 19 de octubre de 1928, en las aventuras de Don Gil Contento, debuta el indio Curuwa Curihuahuiwa, quien rápidamente es rebautizado por Don Gil como Patoruzú. El primer Patoruzú es presentado como el último vástago de los tehuelches gigantes que habitaban la Patagonia, un indio inocente, ingenuo y de buen corazón, pero con una increíble fuerza y coraje. La revista gana gran popularidad y el favoritismo del público gracias al intrépido tehuelche. A partir del 5 de agosto de 1931, la revista pasa a llamarse Patoruzú. En 1957, la provincia de Santa Cruz promulga 2 leyes asimilacionistas que sostenían que los indígenas debían trasladarse a las ciudades para civilizarse y terminar de asimilarse al resto de la sociedad. ¿Cómo civilizarse? El hombre blanco quería que los tehuelches hablaran español, que se unieran al cristianismo y dejaran de vivir en el campo. Básicamente les impidieron seguir con sus costumbres y creencias, les quitaron su lengua y los obligaron a vivir una vida que no querían. De esta forma los civilizaron. En 1975 fue sancionado y aprobado el himno de Río Negro, donde se hace mención al pueblo tehuelche. Sobre el alma del tehuelche puso el sello al español. En esos versos se puede resumir toda la historia de un pueblo de gigantes obligados a dejar atrás su cultura para sobrevivir. En junio de 2011 se decidió reemplazar esa estrofa debido a que se consideraba ofensiva hacia los pueblos originarios. Hubo discusiones en toda la provincia con respecto a si era correcto modificarlo o no, y finalmente en 2013 los versos fueron reemplazados por otros políticamente correctos, sin ofensas y sin rastros de la historia tehuelche. En 1980, Clairis y Casamiquela nos hablan solamente de 100 descendientes de tehuelches meridionales australes. Las investigaciones sobre el tehuelche o Aonecoallen comienzan en septiembre de 1983, cuando Ana Fernández Garay y Martínez Delaye se trasladaron a la provincia de Santa Cruz con la intención de registrar la lengua de los últimos hablantes de esta etnia. El proyecto fue realizado en conjunto por la Universidad Nacional del Sur y la Universidad René Descartes. En definitiva, ya en los 80 había 6 hablantes, 7 a lo mejor. El idioma se perdió porque nadie más aprendió. Como ahora dice que querían hablar la lengua tehuelche, ¿qué van a hablar la lengua? ¿Qué van a hablar de lengua si no hay? ¿Quién le va a hablar? Si dicen vamos a estudiar, ¿quién puede estudiar? Si no hay quien le enseñe. Usted no va a decir mañana, no, si fuimos como soy, que para que los enseñen a hablar en paisano. Si hay 1 o 2 que hablan, 1 o 2 y no hay más. Y le va a decir lo justo y lo necesario, nada más. Y si lo agarra bien, si lo agarra medio, no le va a hablar tampoco, va a decir, no sé, listo. Entonces no es que van a decir, no sé, en la lengua lo van a hacer de vuelta. Yo no creo. No creo porque no hay gente que hable. Hay una persona que habla, 2. Algo me acuerdo, algo estoy olvidado porque como hablan poco ahora, yo hablé de chiquito, ¿no? Si no hablaré tampoco. Para hablar hay que hablar de chiquito. Sí se aprende, como cualquiera. Que habla poco, cuando saben poco hablar algo, no habla nada casi. El idioma indio. Y ustedes, la gente blanca, le decimos Cade. La gente blanca, Cade. ¿Te gustaría que se mantenga la lengua, que se preserve? Si quieren, si no quieren, mala suerte. No estar obligando y ahorcando lo que para que aprendan, no. En 2004 se publicó el primer diccionario tehuelche español y se concretó el estudio de la gramática de esta lengua. En el año 2018, el canal Encuentro en su programa Guardianes de la Lengua realizó una entrevista a Dora Machado, último hablante fluido de la lengua tehuelche.
quien falleció en el año 2019 y desde entonces se considera la Onecoallen como una lengua extinta.